Buen día. Una de las formas de explicar los aspectos fundamentales sobre el derecho de autor es a través de las creaciones de un autor sobre su obra. Conocido como propiedad intelectual, protege los intereses del creador dándole derecho de propiedad sobre sus creaciones, como el programa de televisión mexicano llamado El Chavo del Ocho, donde su creador, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, nos mostró sus vivencias de las personas que vivían en una vecindad y llevaban a cabo travesuras que terminaban en risas y llantos hacia el espectador. La propiedad intelectual sobre el personaje del Chavo del Ocho es propia creación de Roberto Gómez Bolaños, donde nadie más, excepto él, ejerce su derecho de autor con la autorización hacia Televisa para uso de su propiedad para transmitir los episodios. En 1978, Carlos Villagrán, quien personificaba al niño consentido, Kiko, dejó el elenco con la idea de crear su propio show. Solicitó la autorización de Roberto Gómez Bolaños y él accedió para poder utilizar a su personaje, quien tiempo después demandó a Chespirito considerando que el personaje le pertenecía, pero perdió el litigio. En 1995, cuando finalizó el programa Chespirito, los derechos registrales de los personajes vencieron y María Antonieta de las Nieves fue al registro notarial y puso a su nombre el personaje que interpretó por muchísimos años, que caracterizó a su semejanza y manera. La Ley Federal del Derecho de Autor protege a Roberto Gómez Bolaños sobre su interpretación y la de los demás personajes que complementan el elenco, dando la auditoría sobre ellos y no corriera el riesgo de plagio, difusión de material inédito, entre algunas otras cosas. Es una producción audiovisual que involucra diversos derechos patrimoniales de autor. Entre ellos involucran la banda sonora, frases célebres de los personajes que inmortalizaron el elenco, los libretos, entre otras cosas. Uno de los factores importantes de esta obra audiovisual del Chavo del Ocho, entre Roberto Gómez Bolaños y la televisora, son los derechos de autor de cada uno, ya que en parte Televisa ejerce derechos sobre todo el material audiovisual, mientras que Roberto tiene a los personajes, generando conflictos por tener todos los derechos reservados. Al ser una obra muy popular, los demás compañeros de la producción no podrán tener derechos de autor sobre sus personajes, estableciendo peleas legales con los antiguos actores del Chavo del Ocho para evitar que usaran los personajes del programa sin su consentimiento. La ley protege a Roberto y sus creaciones hasta 100 años después del fallecimiento de este, establecida por el Convenio de Berna, siendo México con el plazo más largo. Con los derechos de reconocimiento de autor hacia Roberto Gómez Bolaños, ha protegido su legado del Chavo del Ocho, reconociéndolo como autor único, otorgándole las patentes correspondientes sobre los personajes, el diseño de vestuarios y el modo en que él puede impedir ahora a sus descendientes la utilización y no dar autorización correspondiente, causando perjuicio directo hacia el titular. Otro de los factores que también se le reconoce a Chespirito es la marca, que surgió como lo decía en una de sus frases célebres, fue sin querer queriendo, donde es un derecho exclusivo que se le concedió gracias a la identificación de sus productos, su nombre comercial
y está regulado por la ley de marcas. Actualmente, la Dirección de Signos Distintivos concedió el registro de la marca El Chavo a su hijo Roberto Gómez Fernández como heredero universal de los derechos del comediante. El Chavo del Ocho fue querido por muchísima gente, que hasta la fecha sigue siendo un icono por las familias mexicanas y parte de Latinoamérica, y su legado quedó plasmado en nuestros corazones a pesar de la adversidad que vivió por obtener los derechos de autor sobre su creación. Incluso al día de hoy, sus creaciones continúan siendo emitidas en decenas de canales de televisión alrededor del mundo, especialmente Latinoamérica, donde la figura de Gómez Bolaños adquirió ya una legendaria popularidad como comediante.